Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Son las 6:08 de la tarde, ya es costumbre en Fuego estar tarde, como todos los días, 8 minutos atrasados. Hoy es viernes 28 de agosto. Gracias a todos por estar del otro lado. Recuerden que no solamente nos pueden seguir en el dial 106.5 FM, sino también en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram. Ningún programa de 6 a 7 te ofrece la calidad de entrevistas y noticias que te ofrece Análisis en tiempos de el coronavirus. Vamos a cerrar la semana con broche de oro, esta semana que ha sido afiebrada, patibularia en el ámbito político, económico del país. Ya se vienen las elecciones, pero vamos a terminar con nuestra invitada del viernes, que es Nasira Ramia Cárdenas. Ella es la directora de programas en educación de la Universidad San Francisco de Quito, donde también es profesora de educación y psicología. Nasira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a nuestra casa. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Nasira, justamente antes de la entrevista estábamos conversando un poco, pues, ambientándonos en el ámbito interpersonal. Cuénteme, antes de ingresar, pues, a la faena, ¿cómo está la situación de la educación online en el país en este momento, específicamente en su universidad? ¿Cómo se ha manejado? ¿Las expectativas han sido peores de lo que realmente ha sido? ¿Cómo se ha manejado? En realidad yo estoy bastante contenta y sorprendida de manera positiva. Pues de un día para el otro pasamos a online. Ustedes saben, en marzo todos nos encerramos y pasamos y no perdimos absolutamente ni un día de clases. Nos adaptamos rápidamente. Con temor, sí, muchos profesores además con ciertas limitaciones en tecnología, igual estudiantes en cuanto a conectividad. Pero creo que muchos de estas, al menos montañas y problemas, se han ido superando en cuanto a lo que es educación y se dio una linda sinergia. Parece que la comunidad que se había formado antes, pues permaneció a pesar de el cambio de modalidad y todo funcionó, todo fluyó. No lo hablo solamente por mí, sino por lo que hemos conversado entre colegas. Hemos tenido también algunas retroalimentaciones de estudiantes pues al parecer funcionamos con un método que ahora le llamamos nosotros método blended o método combinado. Entonces tratamos de tener ciertas actividades asincrónicas, es decir, que no en vivo con los estudiantes, sino ciertas asignaciones y cosas que ellos hacen aparte de la clase en vivo. Y después, pues la traen a la clase y en la clase se hacen también cuestiones mucho más dinámicas. Creo que ha funcionado bien de todas maneras y sí es lamentable que la conectividad obviamente no es al 100% en todo el país y se ha tenido que dar mucho apoyo a algunos estudiantes que pues no tenían la conectividad adecuada, pero sí se ha logrado, al menos en mi universidad, estamos bastante contentos y bueno, ahorita bastante emocionados porque vamos a empezar ya el semestre el día lunes. Sí, y Nasira, para ponernos en contexto, ¿cómo nace su amor en el desarrollo humano y la educación y la psicología? ¿Cómo nace esta pasión que la ha llevado a ser pues una gran profesora y una gran profesional? Muchas gracias, Ricardo. En realidad este amor nació pues a raíz de haberme graduado de la universidad. Yo me gradué de psicología y mi sueño, mi pensamiento era volverme una psicóloga clínica, en realidad. Ujú. Y conseguí un trabajo de profesora que yo pensé que iba a ser con niños, que iba a ser como temporal, y me enamoré de la educación y obviamente del desarrollo humano que ya tenía mis bases por psicología y me adentré muchísimo más en esa área y definitivamente me quedé, ya después hice mi maestría, mi doctorado, todo fue ya con un enfoque tanto en educación, en currículo y después en lo que es desarrollo humano. Especialmente me interesó siempre el desarrollo socioemocional y moral. Sí, y ¿cuál fue la disyuntiva que le hizo cambiar la psicología clínica por lo que hace en este preciso momento? ¿Saben que en realidad el impacto que se puede tener Ujú. de cambiar las cosas? Claro. La educación es muy poderosa, nos permite tocar muchas vidas a la vez
y realizar grandes cambios, no solamente en vidas individuales de personas, pero también a nivel de sociedad. Entonces yo creo que me quedé en la educación por todo lo que puede hacer la educación en realidad. Le di muchísimo poder, claro que la psicología también y me gustaba mucho, pero el poder trabajar con grupos de personas diariamente fue algo que a mí me motivó a hacer este cambio. Nasira, los profesores tienen que, al menos en esta actualidad, que bueno, está la diferencia de los millennials, generación Z, los profesores tienen que leer mucho para ser buenos profesores. Yo creo que todos tenemos que leer mucho para poder participar en la sociedad. Eso sí, creo que no solamente los profesores, pero sí, sin duda. Sin duda hay que leer mucho, pero también hay que saber, como tú dijiste, Ricardo, a esta nueva sociedad y generación, hay Ujú. que saber comunicarnos de diferentes formas. La forma escrita no es la única forma con la que nos tenemos que comunicar con nuestros estudiantes. Ahora tenemos la posibilidad de hacer videos, también tenemos la posibilidad de comunicarnos con otros medios, inclusive por medio de las artes. Yo creo que es muy poderoso. La música, todo lo que es arte también comunica. Entonces, un profesor o un buen profesor tiene que manejar muchos medios. Así es. Y usted, Nasira, también es coordinadora regional de ACEFIE, que es la Asociación Ecuatoriana de Fomento de la Investigación Educativa. Primeramente, para entrar en contexto, ¿en qué se especifica la investigación educativa, Nasira? Ok, investigación educativa es todo lo que tenga que ver con educación. Es decir, que ACEFIE, al ser una organización que fomenta la investigación educativa, lo que lleva a ACEFIE es simplemente a organizar, ¿no? Organizar y fomentar. Somos un grupo de investigadores, pero investigadores multidisciplinarios. Es decir, no solamente son miembros de ACEFIE personas que se han graduado en educación, pueden ser antropólogos, pueden ser inclusive matemáticos, pero gente que esté interesada en investigar acerca de la educación, de los ambientes educativos, de todo lo que afecte o esté relacionado con la educación. ACEFI en realidad es una entidad sin fines de lucro Ujú. y nosotros nos sumamos oficialmente en el 2018, pero existimos ya desde antes y lo interesante es, como le digo, que es un grupo de investigadores asociados que tenemos este interés de fomentar, de fortalecer la investigación que es tan importante, de desarrollar proyectos, de unir y generar más oportunidades entre los investigadores, tanto dentro del país como también regional e internacionalmente. ¿Y cómo se dio el encuentro entre usted y la ACEFIE? ¿Cómo se convirtió en coordinadora regional? ¿Cuál fue la idea que usted tuvo principalmente para trabajar con ellos? ¿O ellos le encontraron a usted? Pues bueno, fue una situación, una colega mía en realidad inició, fue fundadora de ACEFI, una colega de la Universidad de San Francisco, que ya no está más. Y ACEFI nació de un proyecto que hubo hace algunos años que fue con fondos belgas. Y entonces ella había estudiado en una de las universidades de Bélgica y por eso es que ella fue un miembro fundador. Y ella me invitó a mí y así es como yo también entré en esta organización. Y bueno, después de eso y de algunas reuniones, pues ya me he vuelto una coordinadora regional y en realidad mi interés ha sido ese, ¿no? El fortalecer, es siempre tratar de unir esfuerzos. Yo creo que en educación nos falta eso muchísimo, unir esfuerzos. Nasira, y en el ámbito, lo que ha pasado ahora en la pandemia y que hemos estado encerrados pues bastante tiempo, la economía, etcétera, lo que todos sabemos, ¿cómo se ha dado el fomento de la investigación en el campo de la educación? ¿Cómo se ha manejado o cómo difirió desde antes del coronavirus hasta en épocas de coronavirus donde nuestra movilización social era prácticamente nula? Sí, pues justamente, y lo interesante es que antes de que inicie todo esto de la pandemia, nosotros hicimos una planificación hermosa con un montón de eventos que iban a ser en persona, ¿no? Ujú. Pero no nos detuvo
todo esto que nos, digamos que nos fuimos cada uno a su casa, pero al mismo tiempo continuamos. Tenemos algunos proyectos de investigación que están dándose así de manera virtual. Primero hay un proyecto, por ejemplo, de espacios escolares, perspectivas éticas, políticas, educativas y pedagógicas. Y ese proyecto es un grupo de colegas que se están reuniendo y están avanzando. También otro tema que están haciendo otros colegas es la investigación en educación como praxis decolonial, y lo interesante es que participan varios representantes de diferentes universidades del país y lo que quieren es terminar todos estos proyectos en algunas publicaciones, ¿no? Y elaborar de manera conjunta. También estamos haciendo un seminario continuo. Este es de un seminario internacional porque tenemos algunos invitados internacionales que son las personas que están dando como las charlas, y este seminario es acerca de perspectivas interdisciplinarias en ética aplicada a la educación. Entonces, hemos hecho esta serie, bueno, hemos tenido webinarios, conversatorios, algunas cosas y reuniones de manera virtual. Y ahora también algo que tuvimos que reprogramar es nuestro congreso. Nuestro congreso nosotros lo íbamos a tener en noviembre, que se tiene anualmente, y lo que vamos a hacer en vez de eso es un coloquio que va a ser en línea, que se llama La investigación y su praxis. Entonces, no sé, si me permite, podemos invitar a todos los educadores que nos estén escuchando, a todas las personas que hacen investigación en educación. Para este coloquio, ustedes pueden ir a la página web acefie.org, y algo importante que hay que recordar es que el 20 de septiembre es el cierre de la convocatoria. Lo que tienen que enviar ahí son propuestas y proyectos de investigación, y vamos a tener algo muy interesante porque los seleccionados van a tener la oportunidad de tener una retroalimentación con un panel de expertos. Puede ser en cuanto a su marco teórico, metodología, contexto de la investigación. Entonces van a tener esa retroalimentación de estos expertos y de un cuerpo de investigadores y de investigadoras para que pues puedan enriquecer, ¿no? sus proyectos de su investigación. Y también vamos a tener un concurso de investigación educativa que lo hacemos igual anualmente, ya desde hace algunos años, y básicamente es un reconocimiento a los esfuerzos de los investigadores. Entonces, a eso también pueden ustedes aplicar hasta el 30 de septiembre. Tenemos como que varias categorías, puede ser al joven investigador, a tesis de doctorado, a tesis de maestría, o a la investigación independiente. También puede ser a un artículo publicado o a un libro o capítulo del libro publicado. Entonces, en eso sí, me gustaría animarles a que participen, porque en realidad algo muy importante que tenemos que hacer es aprender a conocer lo que otros colegas están haciendo y también a reconocer todos esos esfuerzos de los colegas que están en diferentes instituciones. Sí, Nasira, y para elogiarla o para lubricar su conspicua carrera, puedo decir que usted ha dado conferencias internacionales en Perú, en México, en Qatar y en los Estados Unidos. O sea, países de peso. Y dicho esto, en el ámbito de la investigación educativa, en el ámbito de la psicopedagogía, psicología, moral de los niños, socioemocional, ¿cuál es la diferencia de los estudios en países como en Perú, México, Estados Unidos y Qatar? Cuando usted fue a dar conferencias, ¿cómo se encontró en comparación con los estudios que se hacen en dichos países? Es muy interesante en realidad. Sí, nosotros, por un lado, en el Ecuador tenemos una riqueza inmensa en cuanto a profesionales y también investigadores y académicos. Entonces me encontré con personas muy similares a las que me encuentro aquí en mi universidad y en otras universidades. Algo que sí es importante, sin embargo, y en lo que todavía tenemos un poco de camino por recorrer, es en cuanto a las publicaciones que son arbitradas y que son revisadas por pares científicos, ¿no? Los journals académicos, científicos en educación, en eso todavía estamos
avanzando en publicaciones y tal vez no estamos tan avanzados como colegas, obviamente, que Estados Unidos, inclusive como colegas de México, ¿no? En general, estamos empezando a tener una producción y un nombre y un reconocimiento en ciertas áreas, pero eso es algo que todavía estamos, digamos, caminando en el Ecuador. ¿Y cómo cree usted que podría evolucionar en los siguientes años este tipo de estudios? Porque claramente, al menos en la última década, hemos evolucionado. Yo tengo, por ejemplo, en mi colegio, el ámbito de la psicopedagogía, de la psicología, de la ayuda socioemocional a los niños, era prácticamente el pilar principal del colegio en el que yo estaba y me admiraba realmente del proceso que conllevaban estos chicos. ¿Se podría evolucionar y cómo se podría hacer en los siguientes años en los sectores educativos para los chicos que necesitan, pues, estas primicias? Sí, definitivamente, como usted dice, el aspecto socioemocional creo que va a ser, y ha sido, pero va a ser ahora aún más un aspecto fundamental. Estamos hablando de que nuestros niños, nuestros adolescentes se han quedado confinados, van a necesitar un montón de apoyo en cuanto a su desarrollo, especialmente social. Piense usted que tal vez todo lo demás y que bueno, tal vez en el aspecto emocional, tal vez dentro de las familias se han unido. Por otro lado, también vemos otros datos muy preocupantes de que puede existir un montón de violencia intrafamiliar. Entonces, todos esos aspectos vamos a tener ahora que recuperar. Tiene que haber una cierta recuperación emocional, socioemocional, que va a estar a cargo de las instituciones educativas sin duda. Ahora que regresemos y que así regresemos a educación en línea, pero también el momento que regresemos a las instituciones. La escuela es una institución tremendamente importante en muchísimos aspectos. A veces pensamos que solo lo académico y no es solo lo académico. Tiene una función primordial en el desarrollo de las personas en otros aspectos. Entonces, ahora sí vamos a tener que recuperar esos espacios y ver de qué otra manera podemos seguir apoyando a las familias, seguir apoyando a los estudiantes. Y también en cuanto a investigación, es importante hacer más investigación que sea centrada en nuestro contexto. Nosotros muchas veces tomamos decisiones en base a prácticas, a investigaciones que se han hecho en otros países y tal vez sí funcionan o no funcionan en nuestro país porque no sabemos, no existen esas investigaciones que nos dicen si en nuestro contexto una práctica, una intervención es o no es la más adecuada. Entonces, todo tipo de investigación, incluso las más pequeñas, las que pueden hacer los docentes en sus aulas, esas también son muy importantes porque lo que nos va a dar es más información para tomar decisiones en educación, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Así es. Y Yanacira, para nuevamente ensañarme en el ámbito socioemocional, y esto más es una pregunta mía que se me acaba de ocurrir, em, ¿cómo ha evolucionado la necesidad, no la ayuda socioemocional, sino la necesidad de los chicos en el ámbito socioemocional? Porque yo me pongo a pensar, si retrocedemos 50 años, más, unas pocas más décadas, los chicos, no quiero que la gente piense, yo no pienso de esta manera, pero muchas personas en redes sociales juzgan a estas nuevas generaciones como generaciones de cristal, porque son más liberales, porque se ofenden por tal cosa, o porque les dices algo y no les gusta. En cambio, yo recuerdo 50, 60 años, no recuerdo lo que me han contado, probablemente eran generaciones más unipersonales, más rancias, donde tal vez la relación con los padres no eran relaciones como nos llevamos ahora, la figura del padre era la figura política de la familia, el proveedor de la casa, eran papeles, eran roles completamente diferentes. Y hablamos 50 años después o 60 años después, y ahora las relaciones con los padres son muchísimo más fluidas, los chicos son más liberales, tienen más oportunidades, no me refiero en el ámbito monetario, sino en el ámbito de pensar lo que a ellos les gusta, o ser lo que ellos quieran, o por ejemplo, no tengo pelos en la lengua como para decir que la comunidad del LGTBI ha crecido. Entonces, ¿cómo todo lo que acabo de mencionar, la evolución de los jóvenes, de los adolescentes,
cómo van de la mano con el aspecto socioemocional o el desarrollo humano que estudian los centros educativos? Pues esa es una pregunta muy interesante. En realidad, sí es verdad que ahora el rol de las familias, el rol de los padres en el desarrollo de sus hijos está mucho más involucrado. Eh, y yo pienso, eso también ya un poco pensando en lo que conozco, pero también pensando en, en, en todo lo que ha sido mi experiencia, yo pienso que eso es algo positivo, porque definitivamente si es que hace algunos años los padres no estaban tan involucrados y especialmente el padre no estaba tan involucrado en la crianza, eh, eso no necesariamente producía, digámoslo así, o criaba personas que sean más completas en el aspecto socioemocional. Ujú. Y yo pienso que hemos evolucionado como sociedad y hemos evolucionado hacia algo positivo. Yo veo muy positivo el ser más sensible. Podría también acusarse de que son muy sensibles los jóvenes. Sin embargo, la sensibilidad es algo que necesitamos en el mundo. Necesitamos dolernos por los otros, necesitamos dolernos por el medio ambiente, por la violencia, por la discriminación, por el racismo. Necesitamos crecer con esa sensibilidad. Y si es que este estilo de crianza que ha cambiado de los padres ha producido eso, pues qué mejor. Sin embargo, también uno de los grandes objetivos del desarrollo de todo niño o adolescente es la autonomía, la independencia. Y eso siempre tiene que ir de la mano. Entonces, qué bueno que piensen distinto que sus padres y que crezcan creciendo y opinando distinto de sus padres. Sin embargo, si es que eso es algo que se ha dado de una manera sana, pensante, con pensamiento crítico y con su propio intelecto, tomando decisiones libres, pero al mismo tiempo siendo sensibles por los demás y siendo sensibles por los derechos de los demás y quién sabe también dando voz a muchas injusticias que ocurren en el mundo. Entonces, desde un punto de vista, yo veo que han habido muchos avances en el mundo y en los jóvenes, porque ahora se visibiliza un montón lo que es la violencia de género, lo que es la violencia intrafamiliar, lo que son muchísimas cosas que tal vez antes se callaban. Pero por otro lado, también no estaría de acuerdo o me parece negativo si es que todo ese amor y sensibilidad que tal vez han recibido los jóvenes, tal vez no les ha llevado en algunos casos a ser independientes y autónomos, ¿no? Es decir, lo que hablamos de los padres de helicóptero y no sé, eso es ese fenómeno que se ha descrito en algunos casos en los cuales los padres están tan presentes que no le dejan a la persona desarrollarse o resolver sus problemas o ese tipo de cosas. Así es. Nasira, para aprovechar que usted está aquí con nosotros, me gustaría que dé su opinión sobre lo que está pasando, bueno, en este momento en los Estados Unidos, sobre el tema del racismo, las protestas en las calles, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en el tema político, pero ustedes saben que es el segundo afroamericano, seguramente son muchos más, pero es el segundo que hemos escuchado, que es Jacob Blake, que no falleció en este caso como George Floyd, pero recibió 7 disparos y va a quedar paralítico de la cintura para abajo. Se, cuando ocurrieron estas dos situaciones, y me gustaría que dé su estudio, su perspectiva, yo creo que directamente se generalizó a los Estados Unidos como una sociedad podrida por el racismo, podrida por ser tan retrógradas, podrida por tener un presidente que es racista, que es retrógrada, y en estas generaciones hasta porque es derechista, es opresor, o, bueno, esto es esa combinación política, pero no vamos a entrar en eso específicamente. También está pues el lado de el debate, si es que son solamente los dos policías que son así o si es una generalización, una sociedad entera que esté en esta situación, pero simplemente vemos a dos protagonistas y de ahí se hacen comparaciones de que salió un chico blanco con un revólver el otro día y no se le hizo nada. Entonces, ¿cómo se genera o cómo se debate ante esta disyuntiva incomprobable? Porque
que dos personas maten a dos afroamericanos, o que un presidente tenga tal o cual comentario, no significa que la generalización significa que todos somos racistas o que todos somos asesinos. Entonces, ¿cómo se hace ese estudio, Nasira? Bueno, eso es básicamente hablar de lo que es discriminación y muchas veces la discriminación nace de los prejuicios. ¿Y qué son estos prejuicios? Es juzgar antes de conocer. Entonces, si es que nosotros vamos a generalizar a todo un país por unos eventos o unos varios eventos que conocemos, pues eso no sería justo y estaríamos de cierta manera juzgando de manera equivocada. Eh, pero al mismo tiempo sí puede ser que estos eventos nos hagan reflexionar acerca de algo que puede estar pasando en ese país, en su historia, en su educación, en su sociedad, en sus escuelas, ¿no? Entonces, sí, desde cierto punto de vista no queremos discriminar ni tampoco juzgar y generalizar a todo un país por estos eventos, pero al mismo tiempo sí es muy interesante porque trae a la luz, a las noticias, algo que es permanente en todo el mundo y que es el racismo. Y algo que todos nos tenemos que preocupar, y esto es lo interesante y lo hermoso de este mundo globalizado. Nosotros no somos solamente ciudadanos ecuatorianos, somos ciudadanos del mundo. Y esto que pasa en Estados Unidos sí que nos concierne y sí nos debe preocupar. Y tenemos que analizar qué es lo que está pasando y por qué. ¿Por qué es que en los Estados Unidos las personas norteamericanas están recibiendo muchísima agresión, muchísima violencia desde sus mismos conciudadanos? ¿Qué es lo que ha pasado? Y también mirarnos casa adentro y decir, bueno, nosotros también en el Ecuador vivimos el racismo, ¿sí o no? Claro que lo vivimos, hay un montón de racismo y además de racismo tenemos clasismo y tenemos también un montón de otros fenómenos que tenemos que analizar. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, sin discriminar a otros o sobre generalizar, pero sí es un buen punto de análisis. Un muy buen punto de análisis, ver lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y ver también casa adentro lo que ocurre en el Ecuador y ver lo que está, si lo que ocurrió en Estados Unidos ha causado una ola de marchas y de manifestaciones a nivel mundial. Y eso está muy bien. Aquí también podríamos hacer un análisis más contextualizado y ver, bueno, aquí también ocurren ese tipo de injusticias. Ese tipo, por ejemplo, de perfiles que pueden hacer a ciertas personas solamente por su origen. A veces no es tal vez su origen étnico o por cómo se vean, pero también puede ser por su origen de nacionalidad. Aquí también tenemos un montón de discriminación, por ejemplo, contra muchos inmigrantes. Entonces, yo creo que esto de Estados Unidos sí, no nos tiene que llevar a juzgar de lejos y generalizar a un país entero, pero sí nos tiene que llevar a reflexionar también a nosotros y sí nos concierne. Sí. Nasira, y ya para terminar la entrevista y culminar con la idea que estábamos diciendo, ¿se puede cambiar esto? ¿Se puede enajenar el racismo en la sociedad? ¿Se puede enajenar el clasismo en la sociedad? Porque al menos en mi ignorancia, lo que a mí se me ocurre es que se puede quitar este tipo de cultura, pero no se puede entrar en la cabeza de cada uno de los seres humanos. Probablemente queda uno que es... que tiene el pensamiento retrógrada, que nació 100 años tarde y que de repente piensa así, piensa así. Nosotros somos expertos también en que lo que pensamos no lo decimos, o lo que creemos simplemente nos lo callamos, o por vergüenza, o por no quedar mal. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿se puede enajenar de la sociedad el racismo, el clasismo y todo este tipo de formas de represión? A mí me gustaría pensar que sí, y desde mi punto de vista, la respuesta es la educación. La educación es un arma poderosísima. En realidad, a través de la educación y de la escuela se puede lograr cambiar a las futuras generaciones y esas futuras generaciones
pueden ser quienes vayan a sus casas y a sus familias y entablen discusiones y nos hagan reflexionar acerca de las cosas que tienen que cambiar. Entonces, desde mi punto de vista, sí, con la educación podemos cambiar todas esas cosas. Tal vez no, y no siempre en educación estamos hablando de un cambio inmediato. Es un cambio a largo plazo, pero no por eso tenemos que dejar de empezar y de hacerlo constantemente. Entonces, sí, yo pienso que sí. Esperemos que sí, Nasira. Nasira, muchísimas gracias por la entrevista, ha sido un placer tenerla como siempre. Muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación y les invito a todos los colegas de educadores que se unan a CEFIE, a nuestra Asociación Ecuatoriana del Fomento de la Investigación Educativa. Nasira, ha sido un placer, cuídese mucho. Gracias igualmente. Hasta luego.